Estamos de regreso en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Al menos 17 personas fueron asesinadas por disparos israelíes cerca de un punto de distribución de ayuda en la Franja de Gaza. Esto al tiempo que 4 de los 12 activistas de la Flotilla de la Libertad fueron deportados, mientras que los otros serán presentados ante un juez. Al menos 9 personas fueron asesinadas en medio de un tiroteo en Austria, en el que además habría muerto el responsable. Los hechos ocurrieron en una escuela de la ciudad de Graz, al sureste del país. La policía dijo que el atacante habría actuado solo. En Colombia, la policía informó de al menos 16 atentados en el suroccidente del país, que habrían dejado al menos 3 muertos tras ataques armados y con explosivos. La policía atribuye los hechos a disidencias de las desmovilizadas FARC. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde al menos 17 personas murieron en medio de un nuevo ataque israelí cerca de un punto de distribución de ayuda. Esto al tiempo que el ejército de Israel emitió nuevas alertas de evacuación en varios puntos del norte del enclave. Israel persiste con los embates terrestres cerca de centros de distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Este martes, las fuerzas de defensa de Israel dispararon contra decenas de civiles que intentaban acceder a un punto de reparto de alimentos y medicinas en el centro del enclave palestino. Según las autoridades sanitarias gazatíes, las personas abatidas fueron ingresadas de urgencia a varios centros médicos. La mayoría de estos mártires y heridos procedían del centro de distribución de ayuda humanitaria de la zona de Netzarim. Todos los heridos que nos llegaron estaban en estado muy crítico. Tenían disparos por todo el cuerpo y algunos de ellos presentaban heridas graves por todo el cuerpo y necesitaban intervenciones quirúrgicas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que realizó algunos disparos para disuadir a individuos catalogados como sospechosos. Durante la noche, las fuerzas del FDI dispararon fuego evasivo contra sospechosos que se movían en la zona de Wadi Gaza y representaban una amenaza para las fuerzas, a pesar de las advertencias de que la zona era un lugar de combate activo. Entre tanto, en la ciudad de Gaza, decenas de personas se reunieron para despedir y honrar a los 3 paramédicos palestinos que fallecieron por un ataque israelí cumpliendo sus labores este lunes. Las fuerzas de ocupación mataron a nuestros hijos del departamento de urgencias y ambulancias, a los que todo el mundo atestiguó que llevaron a cabo su labor humanitaria durante toda la guerra y que no suponen ningún peligro para la ocupación israelí. Por otra parte, testigos afirman que decenas de camiones que transportaban harina para los almacenes de la ONU fueron saqueados por palestinos desplazados desesperados en una carretera costera de la ciudad de Gaza, mientras que Israel continúa distribuyendo víveres a cuentagotas a través de la Fundación Humanitaria de Gaza. La coalición de gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tambalea. 2 partidos ultraortodoxos amenazan con salir del Ejecutivo si el gobierno decide obligar a los jóvenes de esta vertiente del judaísmo a realizar el servicio militar. Históricamente han estado exentos de ir al ejército. Sin embargo, la guerra en Gaza ha hecho que las Fuerzas Armadas de Israel necesiten más efectivos. Diego Bassani nos amplía. Podría romperse la coalición de gobierno de Benjamin Netanyahu. Este miércoles se votará en el Parlamento de Israel una moción promovida por la oposición para disolver la alianza conservadora que está en el Ejecutivo. Si bien las formaciones políticas de centro e izquierda no tienen los votos suficientes para lograr su objetivo, dentro de la coalición en el poder, al menos 2 formaciones políticas ultraortodoxas amenazan con votar la moción, lo que provocaría la caída del gobierno y la organización de elecciones. La razón, el servicio militar para jóvenes que practican esta vertiente del judaísmo. Hemos llegado a una coyuntura donde la gente de Israel está luchando una guerra muy desagradable en Gaza y otros frentes, y los ultraortodoxos nunca sirven en el ejército bajo la bandera de que están estudiando la Torá. Los partidos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, que cuentan con 11 y 7 escaños respectivamente, aseguran que no tolerarán que el gobierno obligue a sus votantes a ser parte de las Fuerzas Armadas, pues históricamente, por razones religiosas, los ultraortodoxos nunca han tenido que luchar con armas en nombre del Estado de Israel.
El conflicto está surgiendo ahora porque durante muchas décadas los ultraortodoxos no sirvieron en el ejército, gracias a todo tipo de acuerdos políticos, pero ahora estamos en la guerra más larga de la historia de Israel desde 1948, más de 20 meses de conflicto. Las formaciones políticas ultraortodoxas han crecido rápidamente en los últimos años gracias a la elevada tasa de natalidad de este segmento de la población israelí. Actualmente se estima que este grupo étnico constituye alrededor del 13% de la población del país. Sin embargo, según la Comisión de Control del Estado del Parlamento, menos del 10% de los hombres ortodoxos mayores de 18 años se alistan voluntariamente en el ejército. La coalición de Netanyahu reúne 8 partidos que controlan 67 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento israelí. La moción de la oposición necesita obtener 61 votos para ser aprobada. Vamos a Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky denunció que Rusia volvió a lanzar un ataque masivo con 315 drones y 7 misiles. El principal objetivo del bombardeo fueron las ciudades de Kiev y Odessa. Al menos 3 personas murieron. De otra parte, desde el Kremlin dijeron que aún negocian con el gobierno ucraniano sobre la recuperación de numerosos cuerpos de soldados como parte del acuerdo de intercambio pactado en Estambul la semana pasada. Ampliamos en el siguiente informe. En el cielo de Kiev, a través de una espesa humareda negra, los helicópteros intentan extinguir el humo. Algunos edificios quedaron totalmente destruidos por los ataques rusos. Durante toda la noche, ruidos y sirenas sonaron en la capital ucraniana. Mientras los ataques sucedieron, obligaron a parte de la población a refugiarse en las estaciones de metro de la ciudad, mientras otros denuncian ataques directos contra sus viviendas. Están atacando a civiles, luchan contra nosotros, contra civiles, no luchan abiertamente. A quienes matan, niños, mujeres y ancianos, a quienes matan, a quienes combaten, ¿qué más se puede decir? Según las autoridades ucranianas, más de 300 drones han atacado el país, así como 7 misiles. Los ataques también tuvieron como objetivo Odessa, afectando varios edificios, así como una maternidad. Ante estos nuevos ataques, Ucrania vuelve a hacer un llamamiento a Estados Unidos y Europa. Puedo reiterar nuestra postura, no hay nada que esperar, se necesitan sanciones ya. Hay 2 métodos principales para obligarlo a detener la agresión, sanciones y otras formas de presión sobre Moscú y apoyo a Ucrania en el ámbito militar, económico y en otras áreas. Al otro lado de la frontera, en Rusia, las autoridades locales han decidido cerrar 13 aeropuertos del país durante la noche por motivos de seguridad, tras los múltiples ataques con drones procedentes de Ucrania. Son nuevas sanciones las que hay contra Rusia. La Comisión Europea aprobó este martes el paquete número 18 por la guerra en Ucrania y por la negativa a aceptar un cese del fuego. Esta vez los europeos quieren limitar el precio de venta del petróleo ruso y ampliar las restricciones a la flota de barcos utilizada para eludir las medidas restrictivas anteriores. También proponemos reducir el límite del precio del petróleo de $60 a $45 por barril. Desde que se introdujo el límite en 2023, los precios del petróleo han bajado. Ahora cotizan muy cerca del límite. Al reducir el límite, nos adaptamos a las nuevas condiciones del mercado y recuperamos su eficacia. Vamos a la ciudad austríaca de Graz, donde al menos 9 personas, incluyendo alumnos, fueron asesinadas por un tirador dentro de un colegio. En los hechos también murió el autor del ataque, según informó la policía, al tiempo que indicaron que la situación está bajo control y se cree que el responsable actuó solo. El canciller Christian Stocker calificó los hechos como una tragedia nacional y decretó 3 días de duelo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto atacante de 21 años era exalumno de la escuela que no llegó a graduarse. El presunto autor es un austriaco de 21 años del distrito de Graz. Según la información actual, en el delito se utilizaron 2 armas de fuego que fueron recuperadas en el lugar de los hechos. Estas armas están siendo examinadas por un forense. Se cree que el presunto autor poseía las armas legalmente. Aún no es posible proporcionar información sobre el motivo. Según el estado actual de la investigación, el presunto autor se suicidó en un baño.
Cerramos en el suroccidente de Colombia, que este martes se vio golpeado por más de una decena de ataques. La policía informó que se registraron al menos 16 hechos con disparos y artefactos explosivos que dejaron 3 fallecidos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Las autoridades locales atribuyeron estos ataques a disidencias de las desmovilizadas FARC. Esto justamente luego de que el sábado pasado el precandidato presidencial de derecha, Miguel Uribe Turbay, resultara gravemente herido en un atentado en la capital del país. Las autoridades médicas indicaron más temprano que está estable, pero su condición sigue siendo crítica. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.